Vamos a ver en esta oportunidad el concepto de derivada de una función. ¿Okay? Siempre haceros recordar de que tenemos aquí en la pizarra el correo donde ustedes pueden, pues alguna duda que tengan, la pueden solucionar enviando un mensaje a esa dirección. ¿Okay? Vamos a ver entonces lo que significa la derivada de una función. Siempre hablamos de una función real. ¿Esto qué significa? Que la variable independiente es una variable real y la variable y, que la variable dependiente, también sería una función real. Lo que se llama una función real en variable real. ¿Está claro? O sea, la x tiene que ser un número real y la y tiene que ser un número real. Muy bien. Vamos a suponer, por ejemplo, que en términos genéricos tengo una función de este tipo, donde la regla de correspondencia vendría a ser entonces el f de x. Y digo entonces su gráfica que sea de esta manera que tengo en este plano cartesiano. Tengo el eje de las abscisas, tengo el eje de las ordenadas. Y la gráfica que sea de esta función que veo acá. Muy bien. En el dominio de esta función voy a considerar dos puntos. El punto A y el punto B, que lógicamente pertenecen al dominio de la función. Esto significa que la imagen del punto A vendría a ser f de A y la imagen del punto B sería el f de B. O sea que entre estos dos puntos A y B, por donde pasa la curva, también estará pasando una recta secante. O sea que por estos puntos pasaría una recta secante. ¿A qué se llama entonces de primera intención? Que es la tasa de variación media. Tasa de variación media para esta función genérica que estamos hablando, pero evaluado entre el punto A y el punto B, o sea en el intervalo de A a B, que es parte del dominio. Esto, según la definición de tasa de variación media, vendría a ser la pendiente de la recta secante que estamos analizando o que está pasando por estos puntos de intersección. Entonces digo, ¿y la pendiente cómo se calcula? La variación en el eje de las y entre variación en el eje de las x. En el eje de las y sería f de b menos f de a, f de b menos f de a, y en el eje de las x sería b menos a, el intervalo en el eje x. ¿Ok? Bueno, esto sería entonces lo que se llama la tasa de variación media en el intervalo de a a b. Bueno, geométricamente esto también ¿qué significa? Que si yo tengo la recta secante, que es esta recta que pasa por estos puntos, forma esta recta secante con el eje x positivo un ángulo beta que la tengo en la pizarra. Entonces, esta tasa de variación media también va a ser para mí la tangente de ese ángulo beta del ángulo que forma la recta secante con el eje x positivo. ¿Ok? Esto vendría a ser entonces lo que se llama la tasa de variación media. Vamos a considerar ya no únicamente el intervalo de A a B, sino considerando solo el punto A. Esto significa de que el punto B se va a acercar cuanto más posible, cuanto más pueda, hacia el punto A. Esto significa de que el B va a tender hacia A, de esta manera. Entonces, considero el punto A, el mismo plano, la misma función, y digo, cuando el B se acerca a A, lógicamente la imagen de B, que vendría a ser este punto, si yo considero que el B está acá, la imagen de ese B estaría entonces en este punto. Y la recta secante ya no estaría de aquí por acá, sino la recta secante estaría para acá. ¿Qué pasaría cuando el B tiende a A? La recta secante se va a confundir con la recta tangente a la gráfica en el punto de abscisa x igual a A. Esto significa entonces que cuando el B tiende a A, la recta tangente ya no es tangente, sino es una recta, la recta secante ya no es secante, sino se convierte ya en una recta tangente a la gráfica en el punto x igual a A. Muy bien, y esto toma otro nombre, se llama la tasa de variación instantánea en el punto x igual a A. Esto va a ser igual al límite cuando el punto B se acerca a A, B tiende a A, ¿de qué? De la tasa de variación media, que sería entonces f de b menos f de a sobre b menos a. Tengo lo que se llama la tasa de variación instantánea. Y a fin de cuentas esto vendría a ser ya, pues ya lo que se llama la derivada. Geométricamente yo veo la recta tangente forma un ángulo alfa con el eje x positivo. Esta tasa de variación media ya sería entonces igual, geométricamente hablando, a la tangente del ángulo que hace la recta tangente con el ángulo o con el eje x positivo. Es igual a la tangente de alfa. Hay una diferencia entre el ángulo beta y el ángulo alfa. El ángulo beta es el ángulo que hace la secante con el x positivo. El alfa es el ángulo que hace la tangente con el eje x positivo. ¿Ok?
Pues bien, vamos en términos genéricos acá. Si consideramos ya no un x igual a a, sino en cualquier valor de x, para un x genérico, entonces el b estará por acá. Digo entonces que entre el punto x y el punto a, que haya una longitud de intervalo que sea h. Por lo tanto, si esto es coordenada x, ¿cuál será la coordenada del punto E? La coordenada sería x más b. X más b. Por lo tanto, la tasa de variación media en el punto genérico x vendría a ser ya lo que se llama la derivada. ¿Derivada de quién? Derivada de la función que estamos analizando con respecto a la variable x, que es la variable independiente. ¿Y esto cómo se cuantifica? Primero se define derivada de y respecto de x. Y esto también se define como el i', que significa derivada de y respecto de x. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Al límite. ¿Qué pasa cuando el b se acerca a x? Cuando el b tiende a x, el h tiende a ser cada vez pequeño, tiende a cero. Entonces, decir límite cuando el b tiende a es lo mismo que decir límite cuando ese h, la distancia entre b y x, cuando el h tiende a cero. ¿De quién? De f de b, pero f de b es f de x más h. F de x más h menos el f de x dividido entre x menos 2b menos x, que sería el h. Esto sería entonces para mí la definición de derivada de una función. ¿Está claro? Y esto va a ser igual, de idéntica manera, igual a la tangente del ángulo que hace la recta tangente con el eje x positivo, la tangente de alfa. Eso es lo que es la derivada. Vamos a analizar entonces ahora esta formulita que veo acá. Entonces digo, vamos a aplicar esta fórmula de derivada a una función en particular. Y digo, sea por ejemplo la función f de x, sea la f de x, para mí por ejemplo una función potencia, una de las más simples para empezar a analizar lo que es la derivada. Digo entonces, si por decir, ejemplo acá, hago que la función f de x sea lo siguiente, y es igual a f de x, y esto va a ser igual, por ejemplo, a x al cuadrado. Y me piden a mí, vamos a evaluar su derivada de esta función. ¿Ok? Yo sé que la derivada es esto. Recordar que derivada de y respecto de x, que es lo mismo que el i', que es lo mismo que el f' de x, esto va a ser igual a, como ya lo vimos aquí en la primera parte, va a ser igual entonces al límite cuando el h tiende a 0, límite cuando el h tiende a 0 de f de x más el h menos el f de x partido de h. Esa es para mí la definición de derivada de una función. Pues bien, eso lo vamos a aplicar entonces a nuestra función que tenemos acá como ejemplo. Para ello, para calcular la derivada, ¿qué es lo que debo conocer? F de x más h. Y el f de x que la tengo acá. Por lo tanto, digo, f de x más h, ¿cuánto sería? Esto significa que en lugar de x voy a colocar x más h. Y si f de x es x al cuadrado, f de x más h sería x más h al cuadrado. ¿Ok? La tengo allí y la reemplazo en la función derivada. Me quedaría entonces derivada de la función y respecto de x, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto va a ser igual a ¿cuánto? Al límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h. Pero f de x más h es esta función. Sería entonces el x más h al cuadrado menos el f de x. Pero f de x es esto, menos x al cuadrado sobre el h por definición. Y opero, esto va a ser igual al límite cuando el h tiende a 0, como este es un binomio al cuadrado, la puedo resolver. Y digo entonces, esto va a ser x al cuadrado más 2xh más h cuadrado. Bien, menos x cuadrado sobre h. Observo que x cuadrado con menos x al cuadrado se me va. De estos términos se me va un h. Y me quedaría, esto va a ser igual, límite cuando el h tiende a 0 de 2x más h. Que evaluando cuando el h tiende a 0, me quedaría 2x. Esto sería su derivada de la función que tengo allí. ¿Ok?